Sí. Hoy, por fin, la octava y última parte de la conferencia 405 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Nos vamos a centrar exclusivamente en las últimas que tienen que ver con esos conflictos bélicos al fin de la historia de la humanidad, tal como estaba profetizado, sí, y por la profecía bíblica, no por cosas raras ni impostores, ni nada de origen satánico. Vamos a empezar. Pues empezamos directamente con las noticias, y vaya noticias. A partir del 13 de abril en adelante, la Unión Europea aprueba la asignación de 1.000 millones de euros a la compra de municiones para Ucrania. Por tanto, eso va donde va. Arabia Saudita y Siria anuncian, tras años de ruptura, un acercamiento desafiando a Estados Unidos. ¿Cómo se van consolidando los grupos, Colocan en una tobillera electrónica a un líder religioso de la Iglesia Ortodoxa Canónica de Ucrania. El metropolita Feodosi denunció que se trata de un caso político en su contra y que además es un eslabón en el ataque dirigido a la rama canónica. Sí, una vez más, la Iglesia Ortodoxa Canónica de Ucrania, aliada de Rusia, pues atraviesa por sus problemillas, y vaya problemillas. Mirad el vídeo. Pues esta es la presión que están recibiendo, ya veis en este caso hasta una tobillera electrónica le ponen. Sí, la Iglesia allí, ortodoxa, que no va en ecumenismo con Roma, bien, no lo está pasando. Y lo estamos viendo cada vez que presentamos conferencias al respecto. Sigamos. Mirad, sino, líder de católicos ucranianos se posiciona sobre situación del Vaticano ucraniano. Su beatitud, Sviatoslav, señaló que la situación actual con el Lavra de Kiev es un desafío para todo el entorno religioso, incluidos protestantes, grecocatólicos, católicos, romanos y ortodoxos. Subrayó que cuando una iglesia se convierte en un peligro para la seguridad del Estado, la gente pierde su orientación moral y espiritual. Son impresionantes estas palabras, Claro, ya los acusan directamente de su influencia en detrimento a Ucrania, por tanto, prorrusia y, por tanto, un peligro, ya veis de qué tipo. Esto da que pensar porque vendrá a ser el mismo argumento que utilizarán contra el auténtico pueblo de Dios al fin de los tiempos, y para eso ya no falta tanto, porque estamos en ese fin de los tiempos. Bueno, pues sí, seremos un peligro a todos los niveles, Por eso, cuando vemos que las cosas ya se van preparando contra otros que no están para la labor ecuménica, que pronto eso va a saltar al pueblo de Dios también. Mirad lo que llega a decir. A este respecto, su beatitud Sviatoslav comentó: es extremadamente doloroso para nosotros observar los acontecimientos que están teniendo lugar en torno al Lavra de Kiev. Lo que causa tal dolor es principalmente el comportamiento indecoroso que muestran a veces los representantes de la Iglesia Ortodoxa ucraniana, a menudo similar a la de los oligarcas. Esto representa un verdadero desafío a la moralidad pública. Fijaos, moralidad pública. No pretendo juzgar a nadie, pero lo ocurrido afecta a todos y causa un daño moral a la autoridad de la Iglesia como institución, declaró el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana en comunión con el Papa. Qué claro, Estará disimuladillo, si queréis verlo disimuladillo, pero de disimuladillo no tiene nada.
El Vaticano va a fundir a la Iglesia de la Iglesia ortodoxa rusa, y si está en Ucrania, pues la va a fundir, porque o se someten al papado o ya veis por dónde va. Una vez más, lo que pasa a estos ahora llegará a pasar al pueblo de Dios que tiene la verdad plena. Su beatitud Sviatoslav lamentó que el Estado ucraniano lleve más de 30 años sin regular las relaciones de propiedad entre la Reserva Histórica Nacional y sus inquilinos. Además, señaló que cuando el Estado exige el cumplimiento de las leyes, es evidente que quienes nunca las han respetado pueden sentirse perseguidos. Interesante, ¿eh? La persona para la que no se escribió una ley, como suele ser el caso de muchos oligarcas, se siente ofendida al verse obligada a obedecer leyes que no estaban pensadas para afectarle. Su beatitud Sviatoslav subrayó que cuando se trata de un santuario nacional, es crucial respetar la ley estatal tanto por parte del propietario, es decir, el Estado, como del arrendatario. El jefe de la Iglesia greco-católica ucraniana mencionó otra cuestión preocupante durante este escándalo en torno al Lavra de Kiev está llevando a una actitud extrema hacia la vida espiritual de la Iglesia en su conjunto. El metropolita Epifanio emitió una declaración condenando los bailes que se celebraban allí mientras otras personas rezaban. Incluso los llamamientos de grupos completamente ateos que pretenden eliminar a la Iglesia de la vida pública, utilizando como pretexto el comportamiento escandaloso del clero. Son peligrosos para la paz y la armonía públicas y ponen en peligro toda vida religiosa eclesial. Bien, yo no sé lo que llegan a hacer y dejan de hacer, pero desde luego ya veis cómo cortan por lo sano, ¿eh? Su beatitud Sviatoslav señaló que la situación actual con el Lavra de Kiev es un desafío para todo el entorno religioso, incluidos protestantes, greco-católicos, católicos romanos y ortodoxos. Subrayó que cuando una iglesia se convierte en un peligro para la seguridad del Estado, la gente pierde su orientación moral y espiritual. Es responsabilidad del Estado castigar a los colaboradores y traidores implicados. Pero también comprendemos que la pérdida de credibilidad de una iglesia puede provocar una poderosa ola de secularización. Por tanto, hay que cortar por lo sano. Sí, esa es la definición. Es interesante, porque si os fijáis, protestantes, grecocatólicos, católicos romanos y ortodoxos, todos esos que están en comunión con el Papa van bien, sí, van bien. En el momento en que estos no quieren estar en comunión con el Papa, llámese ecumenismo, se les acabó también, ¿eh? Las cosas van así. Excusas siempre se pueden llegar a encontrar para cortar a aquellos que van contra lo que el papado quiere implementar. Pero claro, hay tantos vendidos, vendidos literalmente, que al final se mantendrán al lado del papado. Yo ya os digo, no sé qué están haciendo esta iglesia ortodoxa ucraniana que está desvinculada del papado y que está a favor de Rusia. Ignoro si hacen bailoteos y hacen lo que sea, pero la forma de cortar con todos los argumentos que dicen es realmente preocupante. Porque fijaos, dicen que alteran la moral en definitiva y que pueden provocar con su actitud que haya secularización, toda una ola de eso. ¿Qué dirán de nosotros? Pensemos, ¿eh? Sigamos. Lula, así. Nadie prohibirá a Brasil mejorar su relación con China. Ya se han decantado por quién van, ¿eh? Pues la gracia de Estados Unidos, ya os la podéis imaginar, qué grande no es al respecto. Y atención a esta portada de The Economist, porque me llamó mucho la atención. En esta revista aparece una imagen súper significativa y unas frases debajo que nos está poniendo la profecía de Daniel 11, versículos finales delante nuestro. ¿Veis? Putin y Xi Jinping dándose la mano, abajo un aspecto militar, un carro de combate, un tanque, y dice, China y Rusia, el nuevo equilibrio de poder. Y hablan cómo está la guerra en Ucrania remodelando las alianzas políticas globales. Nuestros editores analizan la profundización de la asociación entre China y Rusia y responden sus preguntas, bla, 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 bla. Es que es profecía delante nuestro. Noticias del norte y del oriente.
Rusia, China. Bueno, con sus componentes aliados, evidentemente, de un lado y del otro, de un punto cardinal y del otro, norte-este. Da que pensar, ¿no? ¿En serio aún creéis que las profecías de Daniel 11, versículos del 40 al 45 y 12:1, tal como las presentamos, estaban mal interpretadas? ¿En serio? ¿Alguien se atreve a decir eso viendo todo lo que está pasando y todo lo que estamos mostrando? En fin, que la verdad se puede patear si se quiere, pero no deja de ser la verdad. Y la verdad se va a volver en contra de los que la desprecian seguro, porque Dios pondrá a todos en su sitio. Qué impresionante. China y Rusia, el nuevo equilibrio de poder. ¿Y qué está sucediendo con la guerra de Ucrania? Dice, remodelando las alianzas políticas globales. ¿No es lo que estamos viendo? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Con quién se están aliando unos y quiénes otros? ¿Qué está pasando en África? Lo mismo. Desde luego, negar las profecías tan evidentes y que nos dicen que después de todo esto se termina ya todo viniendo Cristo, en serio que negar eso es gravísimo, porque equivale a la perdición de la vida eterna. Pero sigamos, aún hay mucho más. Putin felicita por la Pascua a los cristianos ortodoxos. La Iglesia siempre ha estado junto al pueblo, ha compartido con él las alegrías y las dificultades, declaró el mandatario. Sí, están plenamente unidos con el poder. Y por tanto, ¿el Vaticano puede estar unidos a todo esto? No, imposible. Por tanto, conflicto. Bloomberg, la alianza petrolera entre Rusia y Arabia Saudita puede crearle todo tipo de problemas a Estados Unidos. Una vez más, lo que acabamos de leer, ahora plasmado también aquí. Los vaivenes petrolíferos se producen en un mundo de alianzas geopolíticas cambiantes, en el que Arabia Saudita se separa de la órbita de Washington, estima Bloomberg. Riad establece el nivel de producción de crudo en coordinación con Moscú y normaliza las relaciones con Irán, con China, como mediador en un proceso del que Washington quedó al margen. En otras palabras, la influencia occidental sobre el cartel petrolero está en su nivel más bajo en décadas, resume el medio. Casi nada, El petróleo como centro de toda esta cuestión también, sí. ¿Y no lo dijimos hace tantos años? ¿Fuimos los primeros que dijimos que los conflictos vendrían por tema de petróleo? No, los pioneros adventistas hace 100 y pico de años ya lo estaban diciendo, por interpretación profética. Y mira por dónde todo está pasando tal como se dijo. Y aún lo rechazan muchos. Y lo más triste, los propios adventistas actuales. Por eso siempre decimos que nosotros nos sentimos adventistas, pero de los de antes, no de los de ahora. Aunque nos desfraternizaron. Por eso hemos tenido que hacer el ministerio El Cuarto Ángel, para seguir diciendo la verdad que mantenían nuestros pioneros y que ahora molesta tanto. Un ataque del Estado Islámico en Siria deja al menos 26 civiles muertos. Más noticias. China anuncia ejercicios militares masivos en el Mar Amarillo. No falla, La Casa Blanca acusa a Brasil de repetir como un loro la propaganda rusa y china sobre Ucrania. Ya les están marcando pautas a Brasil, Estados Unidos ven que se están decantando de Rusia y China en su favor, colaborando. Taiwán comprará 400 misiles antibuque a Estados Unidos para disuadir a China. Los están armando, y preparando militarmente también. Irán amenaza destruir Tel Aviv y Haifa mientras Israel recuerda el Holocausto. Estos ya veis en qué tensión están siempre también. Pekín acusa al G7 de arrogancia, prejuicios y maliciosos sentimientos antichinos. Y fijaos qué acusación dan. El gigante asiático insta al grupo a dejar de interferir violentamente en los asuntos internos de otros países y de crear artificialmente conflictos internacionales. Vaya declaraciones. Bueno, ¿los otros hacen eso? Sí. ¿Los que dicen esto hacen también lo mismo? Pues es para pensar también, porque como siempre decimos, santitos aquí no hay ninguno, Pero hay algunos que se llevan la palma y que, desde luego, van a conseguir su objetivo, porque por profecía está clarísimo. Estados Unidos anuncia otra ayuda militar para Ucrania por 325 millones de dólares. Casi nada.
El volumen total de asistencia militar de Washington a Kiev desde que Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos ha ascendido a 36.100 millones de dólares. Vamos, para terminar con el hambre en el propio país de Estados Unidos y en unos cuantos más como mínimo, ¿eh? Y todo esto para generar más guerra. Ah, ¿es para dar libertad? ¿En serio alguien cree que lo que quieren es darles libertad a los ucranianos y ya está? ¿O hay algo más? En fin, si no vamos más allá de lo que presentan tantos medios de comunicación y vemos la auténtica realidad, no vamos a enterarnos de nada. Gracias a Dios que la profecía nos lo advertía. Pero desechar las profecías está llevando a que la gente sea confundida por tantos medios y no se entere de la verdad. España se compromete a enviar más material militar a Ucrania pocas horas después de confirmar la reunión de Sánchez con Biden. No falla. Sometidos estamos. Gustavo Petro reitera que no entregará armas a Ucrania. Pues se la está jugando, ¿eh? Vaya que se la juega. Los gobiernos anteriores compraron hace bastante armas rusas. Mi posición sobre esas armas, hoy en el poder del Estado colombiano, es que no van a la guerra. Ni van a Rusia ni van a Ucrania, aseveró el mandatario durante una rueda de prensa celebrada en Washington tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, el presidente colombiano no dudó en manifestar su negativa a esta oferta. No estamos de parte de nadie, estamos de parte de la paz. Por eso, ni una unidad del equipo militar ruso, esté en las condiciones que esté en nuestro territorio, se utilizará en ese conflicto, declaró. Bueno, está diciendo cosas muy contundentes. No van a gustar a ciertas élites de ciertos países, eso está claro. Y ahora, un segundo vídeo. Por favor, no os perdáis ni una sola palabra que aparece en este vídeo, aparte de la promoción que hacen de su propio canal, que tiene que ver con economía, porque lo que llega a decir es impresionante. Una vez más, profecía delante nuestro. Habla al final de un conflicto que va a haber a nivel económico, y como no, tiene que ir más allá de todo esto, porque llegará un clímax entre China y Estados Unidos, que eso ya no se podrá sostener. ¿Y sabéis qué año le da? 2030. ¿Y quién se lo da? Ray Dalio. Es quien predice una horrible crisis económica donde todo colapsará y va marcando pautas. Pero estad atentos porque también muestra un libro, y vaya libro, con un título que os va a recordar las primeras conferencias del Gran Engaño. El nuevo orden mundial. Estad atentos, por favor, porque además describe lo que está pasando en Estados Unidos, cómo funcionan a nivel económico y lo que se está generando alrededor de todo esto. Cada vez los ricos más ricos y los pobres más pobres. Una distancia abismal. Quien tiene más dinero de cada lugar, pues son pocas personas. El resto, fatal. ¿Y esto qué va a causar? Pues problemas, vaya problemas, claro, pues que los pobres querrán dinero de los ricos y los ricos intentarán salvar su dinero como sea. Situación conflictiva, social, asegurada. ¿Qué nos decía el libro de Santiago? Hablo de la Biblia, ¿eh? Pues que eso acontecería. Y eran las señales del fin del tiempo también. Y eso unido a conflicto bélico, a economía desastrosa, conflictos sociales también. Todo se viene encima, porque el tiempo se acaba y las profecías finales se van a cumplir muy rápidamente, tal como dijo Ellen White, la profetisa del Señor, y así está siendo. Parad bien la oreja, por favor, a este vídeo. Ha valido la pena verlo, ¿no? Lo hemos recortado, era más extenso, pero la parte más importante estaba en esos primeros minutos. La OTAN ya ha proporcionado a Ucrania ayuda militar por más de 55.000 millones de dólares. Poca cosita no es, ¿eh? Extremistas islámicos decapitan a niño de 5 años y dejan más de 30 muertos en Nigeria. Ya veis que en Nigeria los terroristas islámicos, vaya cómo se las gastan, ¿eh? Y atención también a esto, Turquía acusa a Estados Unidos de buscar crear un Estado terrorista cerca de sus fronteras.
Así lo denunció el ministro del Interior turco en relación al apoyo de Washington al Partido de los Trabajadores de Kurdistán y al Partido de la Unión Democrática, a los que Ankara considera terroristas. Impresionante, ¿eh? Cómo se están posicionando cada vez más en ese equilibrio que mantienen como pueden entre Estados Unidos y Rusia, China, aguantando un pie en cada lado, pero cada vez más se van decantando hacia el lado de Rusia y hacia el lado de China, porque ya veis lo que plantean sobre Estados Unidos. Da que pensar, ¿eh? Recordar las profecías de Gog y Magog y Turquía en la profecía final. Vaya temas con una claridad sobre esas profecías. Estados Unidos ha querido durante mucho tiempo crear un Estado terrorista en nuestras inmediaciones, afirmó el ministro en una entrevista a CNN, subrayando que Turquía ha estado luchando contra esto durante más de 40 años. Hemos llevado a cabo 4 operaciones importantes en Siria e Irak para evitarlo, destacó. ¿Y quién dice esto? El ministro del Interior turco, ¿eh? Este riesgo no desaparecerá hasta que Estados Unidos se levante. ¿Qué le ha hecho a Afganistán? Si yo fuera estadounidense estaría molesto por esto. La gente colgaba de las ruedas de los aviones. No es fácil que Irak y Siria se recuperen. Hay costos permanentes, agregó. Bueno, y hace referencia con esto de personas colgadas a las ruedas de los aviones, son unas imágenes impactantes de cómo los afganos se subían a aviones militares que marchaban de allí, de los Estados Unidos, hacia su país u otros lugares y se agarraban de los ejes de la rueda donde podían del tren de aterrizaje y veíamos cómo el avión empezaba a moverse y a levantarse y cómo caían. Ya os podéis quedar imaginando cómo estuvo toda esa situación de desastrosa, ¿no? Soylu realizó declaraciones similares el pasado febrero. En aquel momento también acusó a Washington y a sus aliados occidentales de buscar establecer un Estado terrorista con su apoyo a los kurdos a expensas del bienestar y la seguridad de los propios turcos. Asimismo, responsabilizó al gobierno estadounidense de construir en su momento los grupos terroristas del Estado Islámico y Al-Qaeda. Vaya declaraciones, ¿eh? Es que si Turquía no tuviera el potencial que tiene y lo necesitaran tanto, solo con estas declaraciones Turquía sería arrasada. Pero aún no pueden hacer eso, ¿eh? Aún tienen que aguantarlos. En fin, ya sabéis que Estados Unidos lo que ha hecho es utilizar situaciones adversas de ese país, con los kurdos y demás, para generar un gran conflicto. Y por si fuera poco, las declaraciones, ¿quién hizo Estado Islámico y Al-Qaeda? Pues será que no hace años que mostramos todo esto, ¿eh? Y mira por dónde este señor dice esto. Sigamos. Una simulación revela la debilidad clave de Estados Unidos en una posible guerra sobre Taiwán. El juego de guerra enfatizó la necesidad de tomar medidas para armar a Taiwán hasta los dientes antes de que comience cualquier crisis, afirmó el legislador Mike Gallagher. Vaya cosas por todos lados, ¿eh? Por cierto, volviendo a esta otra noticia, recordar que ha surgido precisamente una noticia donde se habla que 2 de los pilotos que intervinieron contra las Torres Gemelas el famoso 11 de septiembre de 2001 eran agentes, sí, agentes, dicen, de la CIA. Bueno, en fin, veremos si esto es así o no, habrá que comprobarlo, pero es lo que ya se está circulando, ¿eh? Sigamos. Estamos dentro de la ventana de peligro máximo para una invasión de Taiwán por parte del Partido Comunista Chino y el juego de guerra de ayer enfatizó la necesidad de tomar medidas para disuadir la agresión del Partido Comunista Chino y armar a Taiwán hasta los dientes antes de que comience cualquier crisis, afirmó Gallagher. Curioso que utilicen este término de Partido Comunista Chino para hablar de China, porque es lo mismo, ¿lo recordáis que quién hablaba así? Falun Gong, un movimiento que dicen que lo están pasando tan mal en China por decir verdades contra el gobierno comunista chino y que ya sabéis que están movidos por los jesuitas, tal como mostramos, ¿eh? Pues están utilizando el mismo lenguaje.
Para evitar tal escenario, el político republicano recomendó a las autoridades acelerar las entregas de armamento estadounidense por un valor de 19.000 millones de dólares que Taiwán había solicitado previamente, así como incrementar los ejercicios militares conjuntos, reforzar las instalaciones militares en la región del Asia-Pacífico y aumentar la producción de misiles de largo alcance. Si bien Estados Unidos es el proveedor de armas más importantes de Taiwán, la isla se ha quejado de retrasos en las entregas de armamento. Y un panorama sombrío. De acuerdo a una fuente familiarizada con la cuestión, recogida por la agencia, el ensayo demostró que las fuerzas estadounidenses sufrirían grandes pérdidas si el Pentágono no refuerza sus reservas de misiles de largo alcance y negocia el incremento de más bases militares en la región. El supuesto conflicto dejaría a los mercados financieros del mundo absolutamente hechos jirones, enfatizó la persona consultada. La comunidad empresarial no se está tomando suficientemente en serio la amenaza de una crisis en Taiwán, advirtió Gallagher. Sí, la economía por los suelos, en definitiva. Si eso llega a estallar, ya os podéis imaginar. Pero qué interesante, porque es lo que están haciendo. Las bases militares en la región las están incrementando. Pues, ¿para qué se preparan? ¿Para decirse, hola, bonito, estoy aquí, ¿y tú? ¿En serio? Se avecina un conflicto de proporciones impresionantes. Taipei, un conflicto entre Taiwán y China pararía el 40% del comercio mundial y llevaría a la Tercera Guerra Mundial. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, ha explicado en una reciente entrevista que este hipotético conflicto con Pekín tendría un impacto económico inmenso por la ubicación geográfica de la isla, lugares estratégicos. Gasto militar mundial aumentó por 8º año consecutivo. El gasto en defensa aumentó un 3,7%, alcanzando la cifra récord de 2,24 billones, con B de Barcelona, no con M de melón, de dólares al cierre de 2022. Y Europa, si está destacando, es por esto también. Casi nada. ¿Sabéis? Hay un libro que escribió el hijo de la hermana White, James Edson White, sí, el hijo de Ellen White y James White. Y escribió un libro donde hablaba ya en sus años de cómo había habido un aumento del gasto militar tremendo que demostraba o delataba ya que evidentemente eso se iba a utilizar como cada vez que había pasado lo mismo en tiempos anteriores. Y resulta que sí, ¿qué aconteció? Un tiempo después, la Primera Guerra Mundial. ¿Volvió a acontecer lo mismo en el segundo conflicto mundial? Vamos que sí. ¿Y ahora? ¿No estáis viendo lo mismo? Pues sí, todo esto, aparte de enriquecer a ciertas personas o ciertos grupos, todo esto va a destaparse hasta el punto en que ese armamento se va a movilizar. Se va a movilizar con todo lo que va a implicar, porque entrarán en guerra. Aún no somos conscientes de lo que espera este mundo, ¿eh? Sigamos. Por cierto, ese libro, si Dios quiere, también lo vamos a publicar traducido al español. La Unión Europea crea en Moldavia una misión para luchar contra los intentos rusos de desestabilizar el país. Fijaos que unos se acusan a otros de lo mismo, que los dos están desestabilizando el país para conseguir algo. El monasterio de las Cuevas de Kiev podría convertirse en un centro de rehabilitación para militares. Hay diferentes cuestiones relacionadas con un centro de rehabilitación para militares, actividades de artesanía popular y otras cosas, declaró el ministro de Cultura ucraniano. Por tanto, los echan. Lavrov carga contra Occidente y dice que el mundo está en un punto crítico. Hemos llegado a un umbral peligroso. Llega a decir, como fue el caso durante la Guerra Fría, hemos llegado a un umbral peligroso, quizás incluso más peligroso, dijo Lavrov, que acusó a las potencias occidentales de destruir los beneficios de la globalización con una agresión económica y de buscar imponer sus políticas al resto del mundo por la fuerza. Son declaraciones siempre unos contra otros continuas. Y sí, ya veis hasta qué punto se está llegando.
Estamos en una zona límite. Al menos 12 muertos y 60 heridos por una explosión en una comisaría de Pakistán. Ya veis que aún hay lugares donde esto continúa. Irán envía municiones a Rusia por el mar Caspio, según el Wall Street Journal. Aquí ya veis que hay un montón de países interviniendo por cada lado. Y mira por dónde el Papa Francisco recibe al primer ministro de Ucrania antes de viajar a Hungría, porque ya está en Hungría y vamos a mostraros esta semana, si Dios quiere, el contenido de ese viaje del Papa a Hungría, porque vaya cosas ha dicho ya solo llegar. Y lo mostraremos todo, si Dios quiere, esta semana. Pero qué interesante, antes de irse a Hungría, recibe al primer ministro de Ucrania y hablan de los tratos que tienen también la Iglesia Católica allí con ellos. En fin, que quien manda, manda y mueve los hilos a base de bien. La Unión Europea anuncia el desembolso de 1.500 millones de euros de asistencia macrofinanciera para Ucrania. Es impresionante, ¿eh? Qué cantidad de dinero van moviendo por asuntos cuando hay interés. Luego, cuando otras cosas no interesan, que se lo digan a los ganaderos, se lo digan a la gente de campo, por este país donde estamos, por ejemplo, cómo tienen que ir saliéndose como pueden, porque los están estrujando cada vez más, con sanciones y detrimentos y todo lo que queráis. Y en cambio interesa que el dinero vaya a ciertas cosas para otros fines y menesteres, porque hay un objetivo mucho más grande por detrás de todo ello. Los ministros de Defensa de Turquía, Rusia, Siria e Irán se reúnen en Moscú. Sí, sí, no en Washington, evidentemente, ¿eh? Ya saben dónde tienen que reunirse, porque ya veis con quién está cada uno. El secretario de la ONU pide a Moscú que prorrogue el acuerdo sobre el grano. Esto es importantísimo, ¿eh? Una vez más, recordad, el acuerdo sobre el grano, porque si Rusia no abre la veda y hace que todo circule bien, ¿cuánta gente no va a pasar hambre en este mundo? ¿Cuánta gente no va a tener problemas? Bueno, pues una vez más recordad el texto de Apocalipsis de lo que se venderá por una cierta cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con estas cosas también. Xi Jinping enviará a Ucrania a un ex embajador en Rusia para tratar de resolver el conflicto. ¿Cómo se están moviendo? China enviará una delegación a Ucrania con el fin de tratar de resolver el conflicto con Rusia. La parte china enviará al representante especial del gobierno chino para asuntos euroasiáticos a Ucrania y otros países para llevar a cabo una comunicación profunda con todas las partes sobre la solución política de la crisis ucraniana. Así, la delegación estará encabezada por Li Hui, quien se desempeñó como embajador de China en Rusia de 2009 a 2019. Y todo esto ya ha traído más que comentarios, sí. Pero sigamos. La República Checa sanciona al patriarca Kirill, cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa. No son los primeros y no sé si van a ser los últimos. Antes, ¿quién lo ha hecho ya? Reino Unido, Canadá, Lituania, la propia Ucrania. Una vez más, ya veis, una iglesia la va a pasar canuta por no adherirse al papado, por ecumenismo. No, es que instan a la guerra y instan a no sé qué. Sí, sí, todo lo que queráis. Pero todo esto viene porque no han querido someterse al ecumenismo con el Vaticano. Y estalló la guerra. Turquía, al combatir el terrorismo, luchamos contra Estados Unidos. Vaya declaraciones, ¿eh? El ministro del Interior turco acusó a Washington de querer crear un Estado terrorista en Oriente Medio. Pues sí, ya ves qué declaraciones una vez tras otra. Reemplazo al dólar. Argentina acuerda con China el pago de sus importaciones en yuanes. Y esto es interesante porque en el segundo vídeo que hemos visto hoy ya se estaba hablando de esto, que cada vez más habría países que arrinconarían el dólar y negociarían con otras monedas. Y todo esto va a tener su repercusión mundial y principalmente porque Estados Unidos no se va a quedar cruzadito de brazos. Pero ya veis una vez más quién se define con quién. Moscú denuncia que Kiev trata de destruir la Iglesia Ortodoxa Canónica de Ucrania. Sí, es lo de siempre, ya lo estáis viendo.
Por cierto, si retrocedo la noticia sobre Argentina, hoy precisamente le doy las gracias a un hermano de Buenos Aires que me ha enviado una noticia donde Cristina Kirchner decía una serie de cosas. No os he puesto el vídeo aquí, bueno, en fin, quizás en la próxima os lo pueda poner, pero realmente declaraciones muy interesantes porque está hablando de unas cosas que vaya declaraciones mostrando quién está con quién, y una vez más vemos con claridad que Argentina está tomando una posición muy clara y que precisamente Estados Unidos, como suelo decir, poca gracia le va a hacer. Pero bien, sigamos, porque esta otra noticia que he comentado hace un momento también es clarísima. Por todos lados vemos las declaraciones que, en definitiva, la Iglesia Ortodoxa, en este caso la canónica de Ucrania, que está vinculada a la de Rusia, pues lo está pasando mal y lo va a pasar peor, porque ya veis cómo los están apretando o quitando de en medio, mejor dicho. Y aquí tenéis, el Papa recibe en audiencia al primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. Una conversación de media hora entre Francisco y el primer ministro, quien también se reunió con el cardenal Parolin y Monseñor Gallagher, con quienes se pusieron de relieve las diversas cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania y los esfuerzos para restablecer la paz. En declaraciones a la prensa, Shmyhal dijo que había invitado al Papa a Kiev y le había pedido ayuda para los niños ucranianos deportados a Rusia. El papado tiene que estar allí en medio como el garante, el buscador de la paz, el de la estabilidad, el de la moral, el de todo. No falla. Todo el mundo en pos de la bestia. Y Ucrania no se queda atrás, evidentemente, como tantos otros. China. Buques filipinos entraron en nuestras aguas y tomamos medidas para salvaguardar la soberanía. Tensión continua, Cualquier cosita ya veis la que puede hacer estallar en un momento. La Guardia Costera de Filipinas comunicó este viernes que sus buques se vieron involucrados en un enfrentamiento con embarcaciones chinas que realizaron maniobras peligrosas en el mar de la China Meridional. Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino aclaró que las embarcaciones de la Guardia Costera filipina incursionaron en sus aguas territoriales, por lo que se tomó las respectivas medidas para salvaguardar la soberanía de China. ¿Cómo se la están jugando y en cualquier momento? Vaya. Y una noticia más. Estados Unidos amenaza a Kazajistán, aliado centroasiático de Rusia. Estuvimos hablando sobre Kazajistán. Vimos cómo están puestos con la alta masonería y cómo tienen esas relaciones con Vaticano. Uy, qué curioso. Pero mira por dónde. Ahora, como por intereses están tan aliados con Rusia, pues a Estados Unidos eso, una vez más, he de decir que maldita la gracia le hace. Una alta funcionaria del Departamento del Tesoro afirma que el país vecino permite a Moscú evadir las sanciones. Por tanto, algo hay que hacer, ¿no? Mirad. Altos funcionarios de Estados Unidos declararon este martes que Kazajistán puede enfrentar consecuencias si sigue ayudando a Rusia a evadir las sanciones occidentales y exigieron al aliado centroasiático de Moscú que cumpla el embargo impuesto por el conflicto de Ucrania. Según la agencia, la subsecretaria del Departamento del Tesoro para Asuntos de Financiamiento al Terrorismo y Crímenes Financieros, Elizabeth Rosenberg, afirmó durante una rueda de prensa en Astana que el Kremlin ha encargado a sus servicios de inteligencia que encuentren la manera de esquivar las sanciones mediante la creación de empresas fantasma o intermediarios en terceros países. Rosenberg reveló, haciendo hincapié en las empresas kazajas, que Estados Unidos y sus aliados han lanzado una ofensiva global para acabar con la evasión de sanciones. En este sentido, afirmó que las compañías del país centroasiático tienen una elección clara. Pueden mantener sus vínculos con los mercados más importantes del mundo o apoyar a Rusia. Vaya sentencia. Por su parte, el subsecretario de Exportación del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Matthew Axelrod, también presente en la rueda de prensa, advirtió que si las empresas occidentales no pueden verificar el cumplimiento de la normativa por parte de sus socios extranjeros, pueden decidir cortar ese negocio. Sí, porque aquí va de negocios, claro, también, cómo no.
Por cierto que han aparecido alguna noticia hoy mismo, que no os he puesto aquí, en la cual se habla de cómo toda la presión coercitiva que están teniendo de sanciones contra Rusia no están dando el fruto deseado, que Rusia se está saliendo aún muy bien de todo ello y no esperaban eso. Pues, ¿qué quiere decir? Que la cosa se va a complicar más, no falla. Y mira por dónde crean el chat GPT para la guerra. Organiza maniobras, tácticas y estrategias de batalla. La herramienta de inteligencia artificial necesitará la intervención de un humano que será el encargado de tomar la decisión de que se ejecute o no las sugerencias hechas por la máquina. Pero imaginaos que esto del chat GPT, que ya veis que cuando se le formulan ciertas preguntas dice que son capaces de liquidar al ser humano porque es la lacra del mundo, como esto también, por algún tipo de programación o autoprogramación de la propia máquina, se le gire el garbanzo, para que me entendáis, que la máquina llegue a alguna conclusión propia, a ver si al final va a prescindir también del humano, ¿eh? Es el peligro de la inteligencia artificial, pero es que al final la guerra va a estar sí o sí. El ser humano va a llevar a esto porque el diablo lo está llevando a ello. ¿Va a utilizar también todo esto para estas cosas? Pues vaya usted a saber, pero desde luego gracia ninguna. China denuncia la presencia de un caza de Estados Unidos sobre el estrecho de Taiwán. Buscan sabotear la paz y la estabilidad. Qué situaciones, ¿eh? Ya finalizando, la última de las noticias por hoy. Canciller turco sobre el acuerdo de granos. Lo que se prometió a Rusia no se materializó. Mevlut Cavusoglu declaró que un banco turco está en la agenda para mediar en los pagos a Rusia por la venta de cereales y fertilizantes. Sí, una vez más, el tema del grano. Y no es el grano que te sale en la cara cuando eres jovencito, no, no. Los granos que alimentan a la población mundial, básicamente. Una vez más, daos cuenta que todas las profecías finales están delante nuestro y que cuando el Señor suelte los vientos de la tierra, el conflicto va a ser brutal. Porque lo que está pasando ahora aún en esa zona con Rusia, Ucrania, aún no es nada con todo lo que se avecina. Y nosotros debemos advertirlo. Y debemos decir las cosas como son para que la gente deje de estar en las nubes y que empiece a tocar con los pies en el suelo. Porque o vamos a la palabra de Dios y hacemos su voluntad, o no vamos a perder la vida en esta tierra y ya está. Lo que se va a perder es la eternidad. Y debemos prepararnos porque todas las señales muestran que la palabra de Dios no miente. Las profecías se cumplen delante nuestro. Y no son nada más ni nada menos que las últimas. Las últimas. Bueno, pues hemos de seguir dando el mensaje del cuarto ángel. Claro que sí, el último que se da a la tierra. Y terminamos con una cita de Ellen White, extraído de, como os dije ayer también, este libro que hemos editado, que Fanny hizo en Matutina y que hizo una selección de citas de Ellen White y que titulamos Luz en la oscuridad. Y mirad qué cita, extraída de Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Luego se me hizo apartar la atención de esa escena. Parecía haber un corto tiempo de paz. Una vez más se me presentaron los habitantes de la tierra y nuevamente todo estaba en la mayor confusión. Las luchas, las guerras, el derramamiento de sangre, el hambre y la pestilencia se manifestaban en todas partes. Otras naciones se habían mezclado en esta guerra y confusión. La guerra produjo hambre, la miseria y el derramamiento de sangre causaron pestilencia. Y entonces se hallaron desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cita el texto de Lucas 21-26, palabras de Jesús. Sí, habría un gran conflicto. Ellen White lo vio. Todo iba de mal en peor, pero parecía haber un corto tiempo de paz, una transición, que parece que todo se ha arreglado, esa balsa de aceite que tantas veces hemos comentado, que parecerá que todo se ha solucionado. Y después
vuelve a saltar todo por los aires. ¿Y de qué modo? Y es lo que va a llevar a la segunda venida de Cristo. Y mientras esto acontezca, el pueblo de Dios fiel al sábado y a toda la sana doctrina, que no habrá entrado en ecumenismo con el Vaticano, con Roma, esté donde esté, da igual en Roma o en Jerusalén, va a ser perseguido a muerte también. Y todo eso es profecía y se va a cumplir. Y cada vez queda menos. Por tanto, de nuevo, toca decir, Maranata 2031, guste o no guste, pero el fin se acerca y de ti depende si quieres ser salvo o no. Que Dios bendiga a su pueblo.